Hola, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar con esta charla. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar, ¿no?, con esta segunda parte. Ya vimos la primera, que hicimos con un panorama general lo que es, ¿no?, el abandono, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver un poquito, vamos a adentrarnos, a ver si nos da el tiempo, con la voluntad de beneplácito. Hicimos un poquito la voluntad significada, ¿sí? Capaz que lo vamos a repasar en algunos aspectos, pero quiero adentrarme en esta voluntad, en la voluntad de beneplácito, ¿sí? Que yo creo que es de la más que uno tiene ese cuestionamiento, ¿sí? Porque está el tema de la enfermedad, porque está el tema de la pobreza, porque está algunas cosas que nos vienen, el sufrimiento. Entonces acá es lo que nos va a decir. Entonces, bueno, voy leyendo como siempre hacemos y comentando algunos puntos, ¿no? Es decir, el padre Rodríguez dice como 3 grados o 3 formas de ir creciendo en esta voluntad de beneplácito. Acuérdense que estamos hablando del abandono, el santo abandono, ¿sí? Entonces hay 3 grados como de abandono, de beneplácito. Dice, el primero es cuando las cosas de pena que suceden, el hombre no las desea ni las ama, antes las huye, pero quiere sufrirlas antes que hacer cosa alguna de pecado por huirlas. Este es el grado más ínfimo y de precepto, de manera que aunque un hombre sienta pena, dolor y tristeza con los males que le suceden, y aunque gima cuando está enfermo y dé gritos con la vehemencia de los dolores, y aunque llore por la muerte de los parientes, puede, con todo eso, tener esta conformidad con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ante la enfermedad, ante la pérdida de alguien, o ante el dolor, ¿sí?, sufre. Es decir, no es que la ama, no es que lo quiere, pero como que aguanta, vamos a ponerlo así, ¿sí? Como que es el primer grado, ¿sí?, que muchas veces tenemos, ¿sí? Es decir, porque lo peor sería, es decir, reniego de Dios, ¿no?, me enojo, insulto, critico, no sé, si descargo mi ira, ¿sí? No, eso ya es otra cosa, ¿sí? El segundo grado es cuando el hombre, aunque no desea los males que le suceden, ni los elige, pero después de venidos los acepta de buena gana, por ser aquella la voluntad y el beneplácito de Dios. Vamos ahí un poquito más. De manera que añade este grado al primero, tener alguna buena voluntad y algún amor a la pena por Dios. Y el quererla sufrir no solamente mientras está de precepto obligado a sufrirla, sino también mientras el sufrirla fuera más agradable a Dios. El primer grado lleva las cosas con paciencia. Este segundo añade el llevarla con prontitud y facilidad, ¿sí? Entonces la primera es con paciencia, ¿no? No me enojo, no insulto, no reniego, con paciencia, ¿sí? Ya esta segunda es con facilidad, con prontitud, ¿sí? Ya hasta hay una cierta voluntad de querer, ¿sí? Y el tercer grado es cuando el siervo de Dios, por el grande amor que tiene al Señor, no solamente sufre y acepta de buena gana las penas y trabajos que le envía, sino los desea y se alegra mucho con ellos, por ser aquella la voluntad de Dios. Así es como los apóstoles se regocijaban de haber sido juzgados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús, y San Pablo rebosaba de gozo en medio de sus tribulaciones. Entonces esta, como el tercer grado, es la más difícil. Si no solamente lo acepto con paciencia, con facilidad, sino que lo quiero y como que lo amo. Entonces, bueno, ya eso, la vida de los santos, se requiere un crecimiento espiritual muy fuerte, ¿no?
Pero a eso es lo que tenemos que llegar. Es decir, entonces vamos viendo la importancia de esto para la vida espiritual. Porque Dios lo puede permitir enviar algo y yo cómo reacciono, ¿sí? Que es lo que hoy nos está pasando. ¿Cómo reacciono o no ante lo que nos está pasando hoy en día? Y eso es algo muy importante. Y esto es fundamental. Entonces se requiere de oración, de mucha oración, ¿sí? Bien. Entonces, dice, el principiante, impulsado por el temor, sufre la cruz de Cristo con paciencia. El principiante es como en un grado de oración, en un grado de crecimiento espiritual, dicen las 3 edades de la vida interior, ¿no? El principiante, como que recién está iniciando, el que te ha tenido una conversión, dice, impulsado por el temor, sufre la cruz de Cristo con paciencia, ¿sí? El proficiente, como ya un poquito más avanzado, es decir, impulsado por la esperanza, la lleva con gusto. Y el que está consumado en la caridad, la abraza ya con amor, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros debemos ir perfeccionando, ¿no? Es decir, por ejemplo, Santa Margarita, ¿no? Santa Margarita María Alacoque, es decir, abrazaba el sufrimiento porque era una forma de mostrar el amor a Dios. Es decir, ese también, por ejemplo, Jesucristo nos muestra su amor por medio del sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo muy importante, ¿sí? Bien. Entonces me voy un poquito, ¿no?, con los dos, con San Francisco de Sales también, para ver qué nos dice también este gran santo, ¿sí? Dice, fuera del pecado, dice, de la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina, que se llama voluntad de beneplácito, ¿sí? Dice, fuera del pecado, nada se hace sino por la voluntad de Dios, llamada absoluta y de beneplácito. Dice, fuera del pecado, nada se hace sino por la voluntad de Dios. Esto es algo impresionante, ¿no? Es decir, como dice, no, nada se mueve si no es la voluntad de Dios, ni hasta la hoja de un árbol. Si fuera del pecado, porque el pecado es el mal, no es Dios, todo es por gracia o porque Dios lo quiere, ¿sí? Dice, de beneplácito, voluntad que nadie puede impedir y que solo se conoce por sus efectos, los cuales, una vez se han producido, nos manifiestan que Dios la ha querido y dispuesto, ¿sí? Por eso dice, hágase vuestra voluntad, no solo en la ejecución de vuestros mandamientos, consejos e inspiraciones, que nosotros debemos poner en práctica, sino también en el sufrimiento de las aflicciones y de las penas que debemos aceptar para que vuestra voluntad disponga de nosotros en todo y según le plazca. Entonces, lo primero, es decir, la voluntad de significado, ¿sí? Es decir, los mandamientos, las inspiraciones, los consejos, eso lo hago, ¿sí? Sí, como cuando le dice, no, Jesús a ese joven, ¿no?, que puede haber sido un apóstol. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? ¿No? Bueno, es decir, hace esto, los 10 mandamientos, ¿no? Eso todo lo hago. ¿Qué más? Bueno, deja todo, vende todo y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchos bienes, dice San Mateo, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Es decir, podemos llegar a un punto de la voluntad significada, que lo hacemos muy bien, pero cuando viene la voluntad de beneplácito, por ejemplo, el sufrimiento, renegamos de Dios, ¿sí? Renegamos de Dios. Entonces ahí nos muestra, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Bien, dice que la unión de nuestra voluntad con el beneplácito de Dios se hace principalmente en las tribulaciones. Las penas consideradas en sí mismo no pueden ser amadas, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entonces vamos viendo, y esto le puede servir, ¿no?, por todo lo que nos está pasando hoy en día, ¿sí? El sufrimiento, la muerte de un ser querido, o que yo que me enfermé, o la pérdida de un trabajo, ¿sí?, o la maldad que veo en la humanidad, ¿no?, o las peleas que hay en mi familia, ¿sí? Entonces, a ver, dice, las penas consideradas en sí mismas no pueden ser amadas, ¿sí?, pero consideradas en su origen, es decir, en la providencia y en la voluntad divina, son infinitamente amables, ¿sí? Es decir, yo no voy a amar, por ejemplo, sí, porque eso ya
podríamos ser como un masoquismo, ¿no? Yo no voy a amar el sufrimiento, es decir, el mal en sí mismo, ¿sí? Sino que lo voy a amar porque viene de la voluntad de Dios, o que Dios lo permite, ¿sí? Eso es algo muy fuerte, ¿no? Ahí estamos hablando de la voluntad de beneplácito, el abandono porque sé que eso que me está llegando, ¿sí?, es para mi bien. Dios lo permite por algo. O lo manda o lo permite, ¿sí? Bien. Amar los sufrimientos y las aflicciones por amor de Dios es el punto más encumbrado de la caridad. Porque en esto nada hay que sea amable, fuera de la voluntad divina. Hay una gran contradicción por parte de nuestra naturaleza y no solo se renuncian los placeres, sino también se abrazan los tormentos y los trabajos. Entonces mi naturaleza, es decir, choca contra eso, contra el sufrimiento, ¿sí?, contra la negación de algo, las aflicciones, hasta puede ser la muerte, ¿sí? Eso choca contra mi naturaleza. Pero si me voy uniendo cada vez más a Dios, cada vez más a Jesús, ¿sí?, eso ya no empieza a chocar, porque es algo que voy trabajando sobrenaturalmente, ¿sí? Por eso amar los sufrimientos y las aflicciones por amor de Dios es el punto más encumbrado de la caridad, ¿sí? Porque en esto nada hay que sea amable fuera de la voluntad divina, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este tema, ¿no? Dice, si recibimos los bienes de mano de Dios, ¿por qué no recibiremos también los males? ¿Sí? Dios mío, cuán grande es el amor de estas palabras. ¿Sí? Como decía Job, ¿no? Considera que has recibido los bienes de la mano de Dios y da una prueba de que no había estimado tanto estos bienes por ser bienes, cuanto porque venían de la mano del Señor, de lo cual concluye que es menester soportar amorosamente las adversidades, pues proceden de la misma mano del Señor. Igualmente amable cuando reparte aflicciones que cuando da consolaciones. Sí, eso es impresionante, ¿no? Sí, como Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es lo que decíamos, ¿no? No dijo, Dios me lo dio, el demonio me lo quitó. No. Es decir, la misma mano que me da los bienes, muchas veces me da aflicciones. Pero no me la da eso para como enterrarme, no para humillarme. No, porque no es un Dios malo. Si lo permite eso, es para mi crecimiento espiritual, es para mi salvación, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Es decir, entonces ahí tenemos muchas veces la prueba y el crecimiento, ¿sí? Todos reciben gustosamente los bienes, pero recibir los males es tan solo propio del amor perfecto, que los ama tanto más cuanto que no son amables, sino por la mano que los envía. Es decir, entonces, ahí también los santos, no me acuerdo ahora quién, también Santa Marita, pero también otros más, que cuando no pasaba nada, cuando estaba todo muy calmo, dudaban, ¿no? A ver si voy bien en la parte espiritual, ¿sí? Esto le pasó el último año a Santa Margarita, que encontró mucha paz y eso le hacía dudar, ¿no? A ver cómo estaba espiritualmente, ¿sí? Porque siempre, es decir, siempre hay turbaciones, ¿no? Hay muchas cosas, ¿sí? Bien, dice, de la unión de nuestra voluntad con el beneplácito divino en las aflicciones espirituales por la resignación, ¿no? Dice, pero el amor alcanza la plenitud de la excelencia cuando además de recibir con paciencia y dulzura las aflicciones, las queremos, las amamos y las aceptamos con cariño por causa del divino beneplácito del cual ellas proceden, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se requiere de mucha oración, de una vida espiritual. Si no, es decir, no lo voy a aceptar, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, no es fácil, ¿no? Bien. Bueno, para acá voy otra vez a este autor. Dice, vamos con la noción del abandono, ¿sí? La noción del abandono. Dice, entonces vamos a estar vamos a adentrarnos, ¿no?, en la palabra abandono,
vimos la voluntad de significada, la voluntad de beneplácito, lo vamos a ver un poquito más si nos da el tiempo con San Francisco, pero vamos al abandono, ¿no? Para dejarle algo, ¿no? Porque eso sí es muy importante, que es el abandono, ¿sí? Monseñor Gay dice, hablamos de abandono, dice, no hablamos de obediencia. La obediencia se refiere a la virtud cardinal de la justicia, en tanto que el abandono entronca en la virtud teologal de la caridad. ¿Sí? Entonces, el abandono está en relación a la caridad, a la virtud teologal más fuerte, ¿sí? La más importante. Tampoco decimos resignación. Esto es muy importante, ¿sí? Pues aunque la resignación mira naturalmente a la voluntad divina, y no la mira sino para someterse a ella, pero solo entrega, por decirlo así, a Dios una voluntad vencida. Una voluntad, por consiguiente, que no se ha rendido al instante y que no cede, sino sobreponiéndose a sí misma. Entonces no es una resignación. Es decir, eso es como una voluntad vencida, ¿sí? Es decir, hay algo que hay falta, ¿no? Porque como diciendo, bueno, es decir, estoy resignado, ¿no? Y eso puede llevar a la tristeza, puede llevar al desánimo, ¿sí? No, es algo, entonces es algo más que eso, ¿sí? Bien. Bueno. Dice, abandonar nuestra alma y dejarnos a nosotros mismos, dice San Francisco de Sales, no es otra cosa que despojarnos de nuestra propia voluntad para dársela a Dios. Esto es lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil porque tenemos el amor propio, ¿sí? El orgullo, mi yo. Es decir, como muchos dicen, no, como que tenemos otra persona dentro de nosotros, ese yo que nunca quiere morir, que quiere salir, ¿no? Que quiere aparecer, quiere ser protagonista, ¿sí? Entonces hay que ir como adiestrándolo a ese yo. Y entonces eso es la voluntad, el abandono. No querer así mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, alguna vez te ha preguntado, ¿no? A ver, esa decisión que estoy tomando, ¿es la voluntad de Dios? ¿Le he preguntado a Él si Dios lo quiere? ¿O me dejo llevar por mi razonamiento? ¿Sí? Porque a veces digo, bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero ese es el camino de la felicidad. Y cuando no me sale bien porque voy por otro camino, ¿no? Y este es el camino, porque esta es la voluntad de Dios, porque sabe que este camino es tu salvación, es tu felicidad. Pero yo pienso que es por acá. Y ahí me pongo terco, ¿no? Y no, yo quiero que es por acá. Y no me sale. Y hay muchas tribulaciones, muchos impedimentos, ¿no? Y me enojo con Dios. Y le echo la culpa a Dios. Pero Dios muchas veces quiere que yo que enderece el camino. Y lo va a tratar de hacer. Como debe dar lugar. Aún ese con paciencia, con misericordia, otras veces, ¿no? Si mandando, por ejemplo, a una enfermedad o mandándonos a algo que nos pueda pasar para que recapacitemos. ¿Sí? Eso lo vemos con Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Como Dios decía, aún se castiga para que vuelva. No es castigar por castigar, es para que vuelva. ¿Sí? Bien. Entonces, en este movimiento de amor, que es el acto mismo del abandono, hay por consiguiente un punto de partida y otro de término, porque es preciso que la voluntad salga de sí misma para entregarse todo a Dios. Síguese pues que el abandono contiene dos elementos que hemos de estudiar: la santa indiferencia y el entregamiento completo de nuestra voluntad en manos de la providencia. El primero es condición necesaria y el elemento constitutivo el segundo, ¿no? Entonces, a ver, la santa indiferencia, que muchas veces lo dice San Ignacio. Sin la santa indiferencia, el abandono resulta imposible, ¿sí? El abandono resulta imposible. Dice, ¿quién nos abrirá los ojos del Espíritu? ¿Quién desembarazará nuestra voluntad de tantos estorbos, sino la mortificación cristiana en todas sus formas? ¿Podrá elevarse hacia Dios la voluntad ligada a la tierra por el cable del pecado o por los lazos de 1000
aficioncillas. Es decir, entonces ahí vemos, ¿no? Es decir, la santa indiferencia, vamos a ver, no es que no me da lo mismo cualquier cosa, no. Es que ya voy trabajando en el desapego de las cosas materiales, de mí mismo, ¿sí? Que ya, por ejemplo, no, me falta esto, no me perturba, ¿sí? Me falta tal otro, no me perturba. Una enfermedad, no me perturba, ¿sí? Es la paz en mi corazón, ¿sí? Todo lo que me angustia, todo lo que me preocupa, fíjense un momento, ¿qué es lo que más me angustia? ¿Qué es lo que más me preocupa? Van a encontrar que muchas cosas es mi vida, mi salud, qué voy a comer, qué voy a hacer el año que viene, qué voy a estudiar, de dónde vamos a ir de vacaciones, qué coche vamos a comprar, cómo vamos a pagar la cuenta. Muchas preocupaciones. Y claro, es decir, no es que uno no se debe preocupar por esas cosas, ¿sí? Pero no angustiarse. Es decir, entonces hay muchas veces porque estoy apegado a las cosas del mundo, a lo temporal, y sufro, ¿sí? Sufro. Entonces ahí viene un tema, ¿no? La voluntad humana debe, pues, ante todo, acostumbrarse y disponerse, cosa que generalmente no conseguirá sin paciencia y prolongado trabajo, a sentir privaciones y soportar quebrantos, a no ser caso del placer ni del dolor. En una palabra, debe aprender lo que los santos llamaban perfecto deshacimiento y santa indiferencia. Si yo creo que vivimos en un mundo, no, que todo lo tenemos al alcance de la mano y nos cuesta todo esto, ¿sí? Es decir, la mortificación, el abstenerme de algo, ¿no? Por ejemplo, los viernes, ayuno, ¿no? No comer carne, ¿sí? Me abstengo de algo. O por ejemplo, internet. Sí, eso es bueno. Eso es muy bueno, ¿sí? Todo eso me va forjando. Pero hoy es el consumismo, el materialismo, nos está envolviendo de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces se nos complica cada vez más. Ojalá haya adquirido también en gran cantidad la indiferencia de gusto, de suerte que el mundo y sus pasatiempos, los bienes y honores de acá abajo, todo cuanto pueda alejarla de Dios, le inspire disgusto, todo cuanto le lleve a Dios, aunque sea el padecimiento, le agrade, cual acontece a las almas que tienen hambre y sed de Dios, ¿sí? Bien, por lo mismo que el alma se halla así dispuesta, toda manifestación de la voluntad divina, cualquiera que fuere, la encuentra libre y se la apropia como terreno que a nadie pertenece. Todo le parece igualmente bueno, ser mucho, ser poco, no ser nada, mandar, obedecer a este o al de más allá, ser humillada, ser tenida en olvido, padecer necesidad o estar bien provista, disponer de mucho tiempo o estar abrumada de trabajo, estar sola o acompañada, y en aquella compañía en uno desea, contemplar extenso camino ante sí o no ver sino lo preciso del suelo para poner el pie, sentir consuelos o sequedades, y en tales sequedades ser tentada, disfrutar de salud o llevar una vida enfermiza, arrastrada y lánguida por tiempo indeterminado, estar imposibilitada o convertirse en carga molesta para la comunidad a la que se había venido a servir, vivir largo tiempo, morir pronto, morir ahora mismo, todo le agrada. Lo quiere todo por lo mismo que no quiere nada, y no quiere nada por lo mismo que lo quiere todo, ¿sí? Entonces, esa es la indiferencia. Tengo dinero, bendito sea Dios. No tengo dinero, bendita sea Dios. Tengo salud, bendito sea Dios. No tengo salud, bendito sea Dios. Esa es la santa indiferencia, ¿sí? Bien. Imagínense, ¿no? Si viviera así, ¿cómo cambiaría la vida, ¿no? El otro punto, el entregamiento completo, ¿sí? Para precisar bien su significado y extensión, se han de considerar dos momentos psicológicos según que los hechos estén aún por suceder o hayan sucedido. Antes de suceder con previsión o sin ella, esa entrega es, según la doctrina de San Francisco de Sales, una simple y general espera,
una disposición filial para recibir cuanto quiere Dios enviar, con la dulce tranquilidad de un niño en los brazos de su madre. En tal estado tendremos obligación de adoptar prudente providencia y el derecho a querer y elegir. Es cosa que hemos de averiguar en los capítulos del siguiente dice el libro, ¿no? Todo caso, la actitud preferida de un alma indiferente a las cosas de aquí abajo, plenamente desconfiada de su propio parecer y amorosamente confiada en Dios solo, es según la doctrina del mismo Santo Doctor, no entretenerse en desear y querer las cosas cuya decisión se ha reservado a Dios, sino dejarle que las quiera y las haga por nosotros conforme le agradare. ¿Sí? Entonces, en esa espera de lo que Dios quiera para mí, no angustiarse. ¿Sí? Vamos a seguir, ¿no? Para que se entienda. San Francisco de Sales llama a este abandono el tránsito o muerte de la voluntad, en el sentido de que nuestra voluntad traspasa los límites de su vida ordinaria para vivir toda en la voluntad divina, cosa que ocurre cuando no sabe ni desea ya querer nada, sino es abandonarse sin reservas a la providencia, mezclándose y anegándose de tal suerte en el beneplácito divino que no aparezca más por ninguna parte. Entonces, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio, ¿no? También de San Mateo, ¿no? Si no te preocupes, ¿no? Por lo que vas a comer, cómo te vas a vestir. Es decir, Dios se encarga de eso, ¿no? Dios se encarga, ¿sí? Dice, dos grados hay, según el piadoso doctor San Francisco de Sales, en este traspaso de nuestra voluntad a la de Dios. En el primero, el alma aún presta atención a los acontecimientos, pero bendice en ello a la providencia. En el segundo grado, el alma ni siquiera presta atención a los acontecimientos, y por más que lo sienta, aparta de ellos su corazón aplicándole a la dulzura y bondad divinas, que bendice no ya en sus efectos, ni en los sucesos que ordena, sino en sí misma y en su propia excelencia. Es decir, entonces, el primero, ¿no? Como se fija mucho en esas cosas que Dios le manda, ¿sí? Y lo acepta, ¿no? Como decíamos en el primer grado, decía el Padre Rodríguez, es decir, lo acepta con paciencia y con facilidad. Pero el segundo ni se pregunta, es decir, solamente se fija en Dios, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Bien, vamos un poquito para ir terminando con San Francisco de Sales, ¿sí? Dice, acá también dice lo de la indiferencia, ¿no? De la unión de nuestra voluntad con el beneplácito divino por la indiferencia. La indiferencia está por encima de la resignación, porque no ama cosa alguna sino por amor a la voluntad de Dios. ¿Sí? En una palabra, la voluntad de Dios es el supremo objeto del alma indiferente. Donde quiera que la ve, corre al olor de sus perfumes y busca siempre aquello donde más se manifiesta, sin consideración a otra cosa alguna. ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, ¿cómo llegar a esto? Bueno, es decir, nos llevaría muchas charlas, ¿no? Pero es la vida espiritual, la vida de oración, la vida sacramental. Eso es lo más importante. No angustiarse. No angustiarse. Es decir, yo veo que sale mucha información en YouTube, todo eso, y uno se preocupa, ¿sí? Y se angustia. Lo más importante es preocuparnos por nuestra conversión. Eso es lo más importante. Por amar más a Dios, entregar más nuestra voluntad a Dios. Y entonces seremos felices, ¿sí? Si no, no. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran trabajo, ¿no? Dice, de la indiferencia que debemos practicar en lo tocante a nuestros adelantos en las virtudes. Si no sentimos el progreso y el avance de nuestros espíritus en la vida devota, según quisiéramos, no nos turbemos, permanezcamos en paz y procuremos que siempre la tranquilidad reine en nuestros corazones. Y también, muchas veces, a ver cómo voy en la vida espiritual. Bueno, no preocuparse por eso, ¿no? Es decir, sino ocuparse, es lo más importante, ¿no? Ocuparse. Entonces, bueno, yo creo que acá lo vamos a ir dejando, ¿no? Para ver si
para no aburrirlos, ¿no? Sino para a ver si hay preguntas, si hay dudas, interactuar con la gente, que yo creo que va a ser mejor. Yo creo que eso, bueno, terminar con este tema, ¿no? Es si el santo abandono, es decir, entonces tenemos esas dos voluntades, ¿no? Significada y de beneplácito. La significada es si esa la podemos conocer, porque es los 10 mandamientos, ¿sí? Los deberes que yo tengo, mis responsabilidades, eso ahí lo tengo, ¿sí? Es decir, está más tangible, podríamos decir. Ahora, la voluntad de beneplácito no sabemos, ¿no? Es decir, a una persona le puede venir muchas cosas, a otra persona menos, ¿sí? Pero es lo que Dios quiera. Y es la forma en que yo lo recibo. Entonces, el abandono es eso, abandonarme, no es tirarme abajo, no es yo no sé existir, no. Es mi yo, mi ego, ¿sí? El que hace mi voluntad, eso cada vez que vaya bajando cada vez más. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque si yo sigo la voluntad de Dios, voy a ser feliz. Eso es lo que me tiene que tener claro. Porque lo que decíamos, ¿no? Es decir, mi fin es la santidad. Si mi fin estoy buscando en otro lugar, no voy a ser feliz. El dinero no me hace feliz, ¿no? El tener no me hace feliz. Si el que me hace feliz es Dios. Entonces, bueno, a una vez me cuesta entenderlo. Hay que seguir ese camino. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, dudas, algo. Si aceptamos y amamos el sufrimiento, ¿eso significa que nunca lo dejaremos ir? Bueno, a ver, es decir, amar el sufrimiento por el tiempo que Dios quiera, ¿no? Eso también es la paciencia en el sufrimiento. Por ejemplo, ¿no? Martha Robin, la beata Ana Caterina Merich, tuvieron más de 30 años postrada en la cama, ¿sí? Y casi no comían nada. Es decir, y eso lo llevaron con mucha paciencia y con mucho amor. Entonces no es la vida tampoco de un cristiano, es decir, para llegar al cielo o para ser santo tengo que sufrir sí o sí. O tengo que... No. Es decir, los sufrimientos que Dios quiera para mí es, a una vez puede ser muy grandes, otra vez puede ser pequeños, ¿sí? Ese pequeño a una vez es la intención, ¿no? Se lo tomo y como bueno, ya en otra charla el ofrecimiento, ¿no? Pero no, es decir, a una vez se puede ir el sufrimiento, ¿no? Si yo pero no preguntarme, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, no? Porque también desgasta, ¿no? ¿Es lo mismo aceptar la voluntad de Dios que ofrecer el sufrimiento? Es decir, no es lo mismo, ¿no? Es decir, dentro de aceptar la voluntad de Dios puede venir el sufrimiento, ¿sí? Puede venir el sufrimiento. Pero también puede ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una vocación, ¿sí? O también puede ser, no sé, muchas cosas en la vida. Hasta una elección de una carrera, también, por ejemplo, una amistad, también. O yo estoy apegado a una persona. Puede ser no solamente el sufrimiento, ¿no? Es decir, puede ser muchísimas cosas. Es decir, que yo me aferro y lo quiero hacer yo y Dios me está pidiendo otra cosa, ¿sí? Entonces no es lo mismo. El sufrimiento puede estar dentro de la voluntad, ¿no? Pero va más, la voluntad es mucho, el abandono es mucho más grande. ¿Hay algún método para poder ofrecer el sufrimiento? Sin método no, si no hay un método, ¿no? Si solamente en la oración, ¿no? Como hizo Jesús. Si vayan a Hebreos 5, 7, 8 y ahí van a ver cómo Jesús ofrece con lágrimas y con dolor su sufrimiento, una oblación, lo que decíamos, ¿no? El tema del sufrimiento en la charla. Es decir, Jesús lo ofrece, pero lo ofrece con amor. Y eso valió la redención de la humanidad. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Es en la oración. En la intimidad con Jesús es el mejor método que uno puede ofrecer a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tiene un método. Vayan a la capilla de oración, vayan al Santísimo, vayan al Sagrario. Ese es el mejor método,
¿sí? El mejor método para ofrecer sufrimiento. ¿La santa indiferencia nos dará paz? Sí, mucha. Si imagínense, no decir, si uno va, pues eso es muy importante, yo siempre digo la oración, ¿no? Si ustedes van al sagrario o con el Santísimo y meditan un momento, ¿qué es lo que me perturba? ¿Qué es lo que me entristece? ¿Qué es lo que me genera miedo? Y van a ver que es porque yo estoy apegado a las cosas, ¿sí? Estoy apegado a las criaturas, estoy apegado a las cosas materiales, estoy apegado a mí mismo, ¿sí? Tengo miedo. Y entonces, en el crecimiento tampoco es, no me importa y soy no sé, me arriesgo, ¿no? Todo eso es otra cosa, ¿sí? Si no me importa la vida, entonces, no sé, me tiro un paracaídas, no sé qué sé yo, ya es otra cosa, ¿sí? Es un extremismo, ¿no? Es decir, la santa indiferencia es como ir desapegándome de esas cosas. Y entonces, al desapegarme de esas cosas que son mis ídolos, que tengo en mi corazón, Dios empieza a habitar en mi corazón. Entonces, cuando cada vez es como que tengo mi corazón, ¿no? Y tengo muchas cosas, ¿sí? Tengo muchas cosas. Lo voy sacando, ¿sí? La voy sacando y como que se va viendo la cara de Dios, la cara de Jesús, ¿sí? Se va viendo los ojos, ¿sí? Se va viendo el otro ojo, se va viendo la nariz. Entonces cada vez Jesús empieza a estar en mi corazón. Y eso genera paz. Porque esa es la felicidad, es el amor. ¿Sí? No. Eso es claro que genera paz. ¿Qué oración nos recomienda para fortalecer nuestra fe y poder aceptar la voluntad de Dios? Sí, no es solamente una oración, es una vida espiritual. Es de día a día, ¿sí? Yo le recomiendo siempre mucho, ¿no? La meditación. Hay que meditar. Es decir, yo puedo, por eso es muy importante también la lectura, ¿sí? Las lecturas espirituales, porque yo puedo agarrar, ¿no? Y está bien en lo primero, hace una oración vocal, que era justo el Papa lo decía, ¿no? También la importancia de la oración vocal. Los miércoles está haciendo ahí en el Vaticano, ¿no? Está sacando todo el tema de la oración. Entonces yo voy al sagrario y puedo estar, ¿no? Una hora leyendo un libro, un libro de oración. Y eso me ayuda, sí. Eso está muy bien. Pero yo después tengo que tratar de empezar a ir largando este libro así, que es lo más difícil. Y empezar con otro método. Por eso esto podemos decir que es una meditación discursiva, porque es decir, el discurso, ¿sí? Voy hablando. Ya otra es una meditación, ¿sí? Más de contemplación, es decir, con un método que puede ser el de la Lección Divina, el de San Ignacio de Loyola, también el de San Sulpicio, ¿no? Entonces eso me va ayudando a tener una oración cada vez más en silencio, ¿sí? Todo eso es un proceso de crecimiento espiritual. Esto no es que yo haciendo una novena o no sé, o haciendo no sé algo ya voy a estar listo. No. Esto se requiere de un proceso de conversión, de oración diaria, de meditación diario, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Para tratar de ir creciendo espiritualmente. Entonces, no hay un método, no hay una forma así, bueno, yo hago 1 más 1, 2, sino que es un proceso con paciencia, con perseverancia, de oración, de meditación. Y si uno va haciendo eso y leyendo, y el Santo Rosario, la Eucaristía, ahí va creciendo. ¿La santa indiferencia puede disminuir nuestros miedos? Sí, muchísimo. Muchísimo, ¿no? Cuando uno... Es decir, si lo que uno tiene miedo muchas veces es que al morir, miedo al sufrir, miedo, por ejemplo, a no tener un plato de comida,
bueno, me imagino los papás, ¿no? Es algo duro, ¿no? No tener, por ejemplo, darle comer a los hijos, no sé. Hay muchas cosas que puedo tener miedo, ¿no? Entonces, el miedo no es de Dios, el miedo es la falta de confianza en Dios. Entonces yo tengo que trabajar, si voy trabajando en la vida espiritual, en la santa indiferencia, cada vez los miedos van disminuyendo. ¿Sí? Como decíamos, ¿no? Tengo mucho, tengo poco, sí, me da lo mismo. ¿Sí? Porque sé que viene de Dios. Y a mí lo más importante es la salvación. Eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso claro que quita muchos miedos. ¿Sí? Muchos miedos. Gracias, Padre Claudio, por compartir la bibliografía que toca el tema del abandono. ¿Quiere que lo comparta? Es decir, es este. Este lo pueden conseguir. Es un libro muy fácil de conseguir. Y lo pueden en cualquier lado. ¿Sí? Se llama El Santo Abandono. Es de un abad, de Don Vital Leodei. ¿Sí? El Santo Abandono. Ponga así el Santo Abandono. Es decir, le va a salir enseguida, ¿no? en Google. Y el otro que yo es el Tratado del Amor. Este es un compendio, ¿no? Es decir, más grande. Pues es un compendio del Tratado del Amor, porque el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales es más gordito. ¿Sí? Este es más chiquito. ¿Sí? Este está más resumido. Pero San Francisco de Sales es un gran director espiritual y hay que leerlo, ¿no? Es muy bueno, la introducción a la vida devota. Este libro, son los dos libros, los dos tratados, después escribió muchas cartas él, pero son los dos libros que él sacó, ¿sí? Y vale la pena. ¿La santa indiferencia me puede ayudar a sacar de mi mente recuerdos que ya no quiero? Bueno, a ver si lo recuerdo, es decir, lo que hay que, es otro tema ese, es la purificación de la memoria. Si yo tengo recuerdo del pasado que eso me lastiman, es porque todavía no he purificado la memoria, porque capaz que todavía no he perdonado. Claro, uno puede tener, no sé, algo muy fuerte de la infancia y que te deja una huella, eso sí, ¿sí? Pero con el perdón, ¿no? Y con la oración y con la entrega a Dios, esos recuerdos del pasado se van diluyendo. No es como un ancla, ¿no? Que me tiene ahí, me jala, ¿no? Es decir, eso me jala porque hay un dolor, hay un sufrimiento que todavía no he trabajado. Es decir, hasta psicológicamente lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, para trabajar eso, es decir, oración, dirección espiritual, también psicología, si hay un problema grave, ¿no? ¿Cómo identificamos lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Es decir, no es fácil identificar, porque no es que Dios nos va a decir, Padre Claudio, tenés que hacer esto, ¿no? Siempre en decisiones, ¿sí? Uno elige, uno tiene que elegir, ¿sí? Ahora, lo más importante es estar primero estar en estado de gracia, eso es fundamental. Pues yo estoy en pecado mortal si mi decisión aún se puede ser muy errónea, ¿no? Entonces tengo que estar en estado de gracia. En estado de gracia, el Espíritu Santo, es decir, me puede iluminar mucho más. Y cuando son decisiones importantes, detenerme en esa decisión y no ser impulsivo o impulsiva, imprudente, apasional o apasionado. Porque eso a veces me puede llevar a equivocarme. Entonces cuando son decisiones importantes, a ver, lo puse en oración, lo medité, a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres? Ilumíname, guíame, lo pongo en oración, lo medito, lo discierno. Y ya como decía, ¿no? En un libro, ¿no? Es decir, cuando voy a tomar la decisión, la tomo y no miro para atrás. Eso es muy importante, no dudar. Si en ese camino que yo tomé en un momento me puedo equivocar, bueno, enderezaré el camino. Lo más importante es la intención que yo tenga. Eso es lo más importante. Si yo lo tomé con todos esos factores que yo le digo, es decir, tengo que tener
Y otra cosa es la paz y la tranquilidad que me da esa decisión. Eso también es un factor muy importante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos a convertirse? Bueno, es decir, siempre la paciencia es muy importante. La paciencia y la misericordia, ¿sí? Es decir, y rezar mucho por esa persona, por su conversión. Algunas veces, cuando es un ser querido, se hace más difícil. Como dice, no, uno no es profeta en su propia tierra. Y una vez en la familia mismo cuesta mucho, porque no te escuchan. Entonces, algunas veces rezar mucho para que el Espíritu Santo, Jesús, Dios, vaya ablandando ese corazón. Y nunca perder la esperanza de que mi oración no es en vano. Eso estoy seguro. Ahora no sé cuándo se va a convertir, eso no lo sé. Puede ser hasta el último momento, ¿no? Nunca perder la esperanza, nunca perder la paciencia. Eso es fundamental. Y rezar mucho. Y en algún momento, si yo puedo meter siempre como un bocadillo o algo, hacerlo, ¿no? Pero yo digo, no tener esa actitud, no como de sermonear, como de maestro, porque eso aún se genera un rechazo. Por eso si yo voy a corregir a alguien o le voy a decir algo, le voy a hablar de Dios, mi cara tiene que estar distendida, mi voz tiene que ser también tranquila, mis ojos. Si yo estoy enfurecido o enfurecida, no. Eso de ahí no sirve. No es como tal una pregunta, pero es un comentario. Padre, por favor, rece mucho por nosotros. Mándenos su bendición. Tenemos mucha fe en Dios y sabemos que vamos a sacar a nuestros hijos de los malos pasos en que se encuentran. Bien, sí, es una tarea. Yo siempre le digo no a la mamá, a los papás. Ahí está la santificación. Sí, no está en otro lado, ahí en la familia. Sí, ahí está ese es el medio de santificación. Los problemas con los hijos, con los esposos, las esposas. Es decir, siempre hay cosas, ¿no? Ahí donde va la vida, ¿no? Ese es el medio, ¿no? Y la educación de los hijos, no dejarlo a la deriva como muchas veces se deja, a los medios de comunicación, a la televisión, a internet, porque eso lo va deformando, ¿no? Entonces ahí se requiere mucho la presencia de la mamá o del papá, o de los dos. ¿Cómo disminuir los efectos del consumo de música? Por ejemplo, aquí ponen de metal, de rock y cosas como esas que debilitan la fe. Sí, la música sí te influye, ¿no? Sí perturba. Entonces, bueno, los jóvenes es difícil, ¿no? Porque están en una edad, ¿no?, que le gusta toda esa música que hoy hay actualmente, ¿no? Que el reggaetón, todo eso, ¿no? Que son músicas unas veces sensuales, pervertidas, ¿no? O también la letra, que una vez uno ni sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, ayudándole, por ejemplo, mamás o los papás, dándole otras opciones al hijo, ¿no? Mirá, hay esto, ¿no? Si hay mucha otra música, a ver, mirá, escuchar esto. A ver, vamos a escuchar un ratito esta música, ¿sí? Y una forma también de dar otra alternativa al joven, ¿no? Ya te pusiste a ver que esa música lo que hace hace a tu corazón, a tu mente, como la letra, cómo te va pervirtiendo. O sea, y también ponerle límites, ¿no? Aún así yo creo que eso también se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, hoy se ponen sus auriculares y ya se salieron del mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Decir a los hijos, ¿no? Por ejemplo, si está en la mesa, sacarse eso, no escucharlo, ¿no? Es decir, hay reglas y eso es muy importante y le ayuda mucho a los jóvenes. No ponerle música a todo lo que da, aunque sea tu habitación. Hay reglas y hay que cumplirlas. Se fue perdiendo mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que al niño le hace daño. El daño le hace si uno no le pone, ¿sí? Y no lo educa, y no le pone reglas. Porque después cuando llega más grande hace lo que quiere, ¿no? Y vienen todos los problemas.
Padre, ¿cómo puedo purificar mi alma? Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo de... Es decir, es la vida espiritual otra vez, ¿no? Es decir, es un camino espiritual, es una vida espiritual de todos los días. Todos los días. Pues es muy importante, a ver, es decir, ¿cuántas veces voy a misa? Porque la Eucaristía es fundamental. Si yo voy solamente los domingos, el tiempo que hoy estamos, no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Si hoy hay que ir también día de semana. A ver, rezo el rosario todos los días, hago mi meditación todos los días, pero Padre, si no tengo, bueno, si yo trabajo, a ver, ¿cómo me voy a organizar para ir a misa? Por ejemplo, si no puedo todos los días, bueno, a ver, 1, 2 o 3 días en la semana, ¿sí? Por lo menos. Siempre si uno se organiza, hay tiempo, ¿sí? Momento de meditación, ¿no? Capaz, si no puedo media hora, bueno, 15 minutos. 15 minutos lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera, la lectura espiritual. Entonces, yo de esa manera, Jesús va purificando mi alma. Él lo va purificando. Él la va trabajando con el cincel, ¿no? La va esculpiendo, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, paciencia y perseverancia. No hay otra manera. ¿Qué pasa cuando nos hemos alejado de los sacramentos por mucho tiempo? Sí, y bueno, es decir, cuando nos alejamos de los sacramentos, por ejemplo, la comunión, de la Eucaristía, y después viene el pecado mortal, ¿sí? Porque es el alimento. Es decir, y estar sin eso, bueno, sí, se puede, ¿no? No sé, una persecución, no sé, qué sé yo, como pasaba antes, ¿no? Porque hago con oración, pero me falta algo, ¿sí? Es algo muy fuerte, por eso el demonio quiere destruir la Eucaristía, porque ahí está Jesús, ¿sí? Entonces, por eso el mal, ¿no? De sacarnos la Eucaristía, ¿sí? Entonces entonces si yo dejo la Eucaristía, si dejo de ir los domingos, mi vida empieza a caer, empieza a debilitarse. Es como que yo no como. Si no como, me empiezo a debilitar, me empiezo a enfermar, me da sueño, ya no puedo pensar. Así voy como todo así como cabizbajo. Espiritualmente es lo mismo. Puedo estar muy fuerte exteriormente, pero interiormente cada vez me voy sintiendo vacío o vacía, ¿sí? Padre, apartarse de vicios fuertes, ¿cómo hago? Y sí, es decir, ahí cuando uno tiene un pecado mortal muy fuerte, es decir, ahí también entra lo que se llama la purificación activa. Es decir, yo ahí también tengo que poner de mi parte, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si soy adicto a la pornografía, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que es un mal, pero no, me cuesta porque me tiene atado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dice Jesús, ¿no? Si quiero entrar al reino de los cielos, ¿no? Entraré cojo, manco, tuerto, no sé. Entonces, a ver, si yo sé que, por ejemplo, caigo de noche, ¿no? Porque es cuando me relajo, qué sé yo, y tengo la computadora, ¿qué hago, no? Ah, bueno, todo el día, no sé, hago ejercicio y me voy a dormir temprano. Y pongo la computadora, la saco de mi habitación. Es para poner un ejemplo. Esa es la purificación activa. Si yo puedo por mi propia voluntad, es decir, tengo que poner eso. Por ejemplo, yo le digo, ¿no? a las parejas, ¿no? Que muchas veces tienen relaciones antes de casarse. Y nunca se vean en lugares donde yo sé que no hay nadie. ¿Por qué va a pasar? Porque el pudor ayuda. Entonces yo me veo, ¿no? Si mi novio vive solo en departamento, porque es del interior, no vive solo en el departamento, y yo voy al departamento, va a pasar, ¿sí? Entonces, esos son los medios que yo tengo que poner, y ahí tengo que, entonces eso es una. Y después oración, ¿sí? Mortificación. A ver, voy a hacer oración, ¿no? Y tengo que frecuentar más la confesión, tengo que frecuentar más la comunión, tengo que agarrar el rosario y rezar a la Virgen María que me ayude con ese vicio, ¿sí? A ver, tengo que leer, a ver, ¿qué es eso, no? Pues yo persisto en eso,
está en peligro mi alma. Y eso también puede ser como un resorte, ¿no? Que mira, me puedo condenar. A ver, vamos a leer lo que es el infierno. Eso me puede ayudar, pues hoy también eso es un peligro, porque como que el infierno no existe, ¿no? El pecado casi... Entonces me da lo mismo, ¿no? Entonces, pero si yo pienso en eso, que el infierno está, como ahora, ayer justo festejamos a Santa, la Virgen de Fátima, ¿no? Como le muestra a los pastorcitos, le muestra el infierno, eso me sale, ¿sí? Eso me saca. Si no, no, yo puedo estar ahí. Y entonces eso me puede ayudar el temor de Dios. Entonces, bueno, eso me puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, es decir, que no es fácil, pero bueno, es decir, hay que procurarlo día a día. Estamos juntos, mi esposo y yo, y vamos a empezar a rezar el Santo Rosario. Por eso, Padre, le pedimos su ayuda y su bendición para que nuestros hijos dejen las drogas. Sí, eso hace muy bien, rezar los dos. Eso es algo, una oración muy fuerte. Y bueno, ahí, sí, eso es algo, Dios escucha cuando los papás rezan por sus hijos. Eso es importantísimo. Ahora, capaz que uno no ve, capaz que no salen de la droga, pero no se desanimen. Sigan rezando, sigan rezando, sigan rezando. Eso es lo más importante. Dios tocará esos corazones de sus hijos. Y bueno, es un dolor, claro que es un dolor, ¿no? Y para los papás, mucho más, ¿no? Pero no se desanimen, ¿no? Hay que seguir rezando, ¿no? Y a no tirar la toalla, ¿no? Porque uno se puede desanimar, ¿no? Porque siempre, bueno, ya el famoso ejemplo, ¿no? De Santa Mónica, ¿no? Con San Agustín, ¿sí? No duró 1 año, 2 años, ¿no? Me equivoco, más de 20 años, ¿sí? Porque ya su hijo se convirtió siendo grande. Mi hijo ya tenía como 40, 45 años cuando San Agustín se convirtió. Y es santo, ¿no? Por la oración perseverante de su mamá, ¿sí? Entonces, bueno. Padre, ¿cómo explicaría el temor de Dios? Si el temor de Dios es una virtud, ¿no? Una virtud, si no me equivoco, moral, está dentro de las virtudes. Pero más que nada, no es el miedo, porque el miedo siempre paraliza, ¿sí? En cambio, el temor es como en un proceso de conversión. Yo tengo temor a la ira de Dios, al juicio de Dios, ¿sí? Al castigo de Dios. Entonces ese es el temor. El temor porque yo estoy en pecado mortal, ¿sí? Entonces lo primero, de Dios tengo temor porque estoy en pecado mortal y yo sé lo que eso puede acarrear, las consecuencias que puede acarrear eso, ¿sí? Entonces hay un temor de Dios. Eso en la vida espiritual es a lo principio. Ya después tiene que ir transformándose en amor a Dios, ¿sí? Porque cuando uno peca, yo tengo temor de mí mismo, ¿no? De Dios contra mí. Pero yo cuando voy creciendo en la vida espiritual, ya no es tanto el temor, sino el dolor de causarle un dolor a Dios, que es diferente, ¿sí? Entonces, no hay que quedarse solamente en el temor, ¿no? El temor, como decía antes, es un resorte que me ayuda muchísimo a salir del pecado mortal y a empezar una vida espiritual. Padre, preguntan si la misa en línea es válida. Bueno, yo decir, si nunca va a ser, es infinitamente inferior a la misa presencial, ¿sí? Nunca puede ser, es decir, fue un recurso, podríamos decir, cuando hubo la pandemia, ¿no? En su momento fuerte, fue un recurso para como tener algo para no olvidarse, podríamos decirlo, ¿no? Sí, pues es una comunión espiritual, ¿sí? Que te puede servir, claro, te puede servir, pero un tiempo determinado, ¿sí? Ya después, ahora que ya la misa
ya lleva su tiempo que ya han vuelto en esa parroquia, hay que ir a misa. ¿Sí? No hay que quedarse en la casa cómodo viendo la misa, no por celular, porque no es lo mismo. ¿Sí? Sí, no es lo mismo. Si es infinitamente desigual una misa transmitida, entonces válida, bueno, si te puede ayudar, no sé, pero válida, no sé, pues qué sé yo, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero hay que ir a misa, comulgar y no tener miedo, ¿no? Lo más importante es estar con Jesús y comulgar con Él, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar a Dios en mi alma? Todo eso otra vez, ¿no? La vida espiritual. En la vida espiritual, cuando yo voy creciendo y me voy alejando del pecado, ya por ejemplo ya no cometo pecados mortales. Bien, ya no, ¿sí? Si ya no puedo, no es que ya no quiero, ya no puedo. Bien, ahora trabajo los pecados veniales, ¿sí? Hay que trabajarlos también. En ese crecimiento espiritual, yo voy viendo la presencia, no es un sentimiento, ¿sí? Que aún a veces se puede manifestar a través de los sentimientos, sí, pero va más allá de los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son algo exteriores, ¿sí? Sino que es algo más interior. ¿Y cómo lo noto? En mi comportamiento. Yo siempre digo, ¿no? Con mi comportamiento en mi familia, en mi trabajo, ¿sí? En mi vecindario, no sé, en donde esté. Ahí siento la presencia de Dios. Y la última, Uh-huh. ¿está bien corregir y hablar sin límite de lo que en uno está seguro en público? ¿Cómo? A ver, otra vez. Que si está bien corregir y hablar Uh-huh. de lo que uno está seguro en público. Bueno, siempre, es decir... O sea, no solo a una persona, sino sobre actualidad. Está bien corregir en público. Es lo que entiendo. Bueno, es decir, a ver, siempre la corrección, ¿no? Por ejemplo, si alguien está hablando y está diciendo algo falso o una mentira, bueno, si uno tiene la argumentación y está segura o seguro de lo que va a argumentar, uno siempre, con ese difícil, ¿no? Levantarse la mano y decir, mire, yo creo que eso no es correcto, por esto, no es fácil. Entonces, para hacer eso uno tiene que estar preparado, ¿sí? Y tiene que estar su argumentación bien y tiene que saber expresarse bien, porque si no puede salir peor, porque el exponente, si tiene más agallas, te puede envolver y te hace pasar ridículo, ¿no? Entonces son cosas que, claro que uno lo tiene que, si hay una mentira uno tiene que, o si hay, por ejemplo, un exponente va en contra de la iglesia, no sé, o si yo tengo que defenderla, ¿no? Entonces bueno, no es un tema fácil, pero sí tengo que, en algunos casos sí, otras veces no, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces bueno, espero que le haya servido, ¿no? Y hay que profundizar, ¿no? Profundicen sobre el tema del santo abandono. Es un tema muy apasionado, muy bonito. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos para la próxima, ¿sí? Le doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.